Bien, vamos a la reflexión de esta tarde. El artículo de hoy es el número 7 del Antiguo Testamento. Vamos a orar. Padre Todopoderoso y Eterno, en esta hora nos ponemos en tus manos, Señor, para poder reflexionar en la fe de la Iglesia, la doctrina de la Iglesia, lo que la Iglesia ha creído, Señor, lo que la Iglesia cree y lo que la Iglesia creerá también por la eternidad. Te rogamos, Señor, que sean gratos los dichos de mi boca, también las meditaciones de nuestros corazones, delante de ti, oh Dios, roca nuestra y redentor nuestro. Amén. Bueno, el artículo de hoy es el artículo número 7, que se titula Del Antiguo Testamento. Lo voy a leer, dice así: el Antiguo Testamento no es contrario al Nuevo, puesto que en ambos, Antiguo y Nuevo, se ofrece vida eterna al género humano por Cristo, que es el solo mediador entre Dios y el hombre, siendo Él Dios y hombre, por lo cual no deben ser escuchados los que se imaginan malamente que los antiguos patriarcas solamente tenían sus esperanzas puestas en promesas temporales, aunque la ley de Dios, dada a través de Moisés, no obliga a los cristianos en lo tocante a ceremonias y ritos, ni deben recibirse necesariamente como preceptos civiles en ningún estado. No obstante, ningún cristiano está exento de la obediencia a los preceptos que se llaman morales. Entonces, esto es lo que dice nuestro artículo, y este artículo compuesto también entre los años 1552 y 1553, a diferencia de los demás, este artículo es un artículo bastante original. Digo, en las confesiones de fe podemos encontrar que hay un reciclaje de las ideas, a veces expuestas más particularmente a los pueblos a los que se les escribía, pero este artículo no lo vamos a encontrar ni en la confesión de fe de Westminster, ni en los catecismos mayores y menores, ni tampoco en la confesión de Heidelberg, por ejemplo, el catecismo de Heidelberg o la segunda confesión helvética, o en alguna de ellas. Ese artículo es bastante original y bastante propio del anglicanismo. Y con esto no estoy diciendo que los demás no crean lo que estamos proponiendo aquí nosotros, o sea, lo creen, pero está particularmente diseñado aquí para poder combatir algunas ideas que ya circulaban en esos días, y además de esto, el poder reafirmar la doctrina histórica. Entonces, el autor de este artículo es Thomas Cranmer, el que escribe todo esto. Y el Nuevo Testamento esencialmente es un comentario, debemos de verlo así, como un comentario del Antiguo Testamento. Y se insiste que las promesas de la ley y de los profetas se habían cumplido en Jesucristo. De hecho, el pasaje que se leyó en esta hora dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia del pecado. Entonces aquí está hablando este pasaje que hoy se leyó, respecto a cómo entendemos nosotros la palabra de Dios, el Antiguo Testamento, cómo la entendemos.
Y pues en resumen es así, o sea, el más grande comentario exegético de la palabra de Dios que tenían los judíos es el Nuevo Testamento. Entonces en ella se interpreta de manera correcta y exacta el entendimiento de los antiguos profetas y también de cómo los sacerdotes ejecutaban las cosas y el significado que se cumple en Cristo. Entonces, debemos de verlo de esta manera nosotros, pero, sin embargo, con esto no le vamos a quitar importancia o no le vamos a restar importancia al Antiguo Testamento, sino que es parte de nuestra Biblia, de nuestro canon. Algunas veces nosotros escuchamos decir que las iglesias son iglesias neotestamentarias, y en un sentido lo son, pero no en el sentido en el que se está eliminando el Antiguo Testamento, sino en el sentido de que el Nuevo Testamento es mandatorio para poder entender toda la Escritura. Los 66 libros que tenemos como canónicos los entendemos desde la perspectiva del Nuevo Testamento, pero sin embargo también a la vez decimos que las iglesias son bíblicas. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento sigue siendo vigente hoy para nosotros, es decir, que algunas de las cosas que nosotros ya no practicamos, no las practicamos porque ya se han cumplido en Cristo, y el propósito de estas profecías y de estas ceremonias y de estas leyes que había inclusive civiles era que todas ellas fueran reunidas en Cristo y cumplidas plenamente. ¿Por qué? Porque eran sombra, ¿no?, de lo que debe de venir. Es como hoy los sacramentos, ¿no? Los sacramentos hoy nos muestran a nosotros una verdad que está ocurriendo en nuestra vida. Por ejemplo, que la sangre de Cristo pues nos limpia, nos santifica, nos cubre de nuestros pecados. Nos recordamos también, por ejemplo, que el pan simboliza el cuerpo del Señor Jesucristo, que fue dado por nosotros y que Él experimentó el castigo en sí mismo para traernos paz y reconciliación. Y sin embargo, nosotros hoy día, aunque hemos quedado cubiertos con la sangre de Cristo, todavía somos personas que cometemos pecados. Mas, sin embargo, esto que estamos nosotros representando es algo real en nuestra vida, y que también se nos enseña que si lo recibimos con fe, si tomamos con fe nosotros los sacramentos, son de provecho para nosotros, porque al final muestran una realidad presente y también que será consumada en el futuro. Es decir, que una vez que nosotros muramos y también una vez que Cristo venga y tome el reino y lo consume, entonces ya nosotros seremos personas que no tendremos ningún pecado, y que todo el esplendor de esta ceremonia va a ser cumplida en nosotros. Inclusive Jesucristo dijo que no volvería a tomar ese fruto hasta que no estuviese con nosotros. Así que de este modo, hermanos, tenemos que ver el Antiguo Testamento, que era reflejo de lo que iba a acontecer. Por eso aquí dice que si los sacrificios fuesen tan efectivos, pues se ofrecieron una vez y listo, o sea, se acabó, pero dice aquí la palabra que no era así, que eran ofrecidos los sacrificios constante y continuamente. ¿Por qué? Porque recordaban al pueblo esta verdad que había de cumplirse en Cristo. Entonces, cuando leemos nosotros el Antiguo Testamento, no debemos de reducirlo a una simple exégesis del Nuevo Testamento tampoco, pero debemos de destacar que el Antiguo Testamento debe entenderse a la luz del Nuevo. Entonces, uno de los problemas que había en los tiempos de Jesucristo es que, aunque había personas muy capacitadas para poder enseñar al pueblo la palabra, tanto escribas y las personas de los fariseos, que eran personas sumamente destacadas y además que eran personas sumamente preparadas, eran personas conocidas por la piedad que ellos practicaban delante de la sociedad. Y también estaba el grupo de los fariseos y otros grupos que, sin lugar a dudas, eran personas que estaban inmersas en conocer la palabra de Dios, pero su interpretación no era una interpretación correcta. Había muchas exageraciones a veces de lo que la ley realmente quería decir, o algunas cosas las habían logrado hacer a un lado por las prácticas que ellos habían introducido a los mandamientos. Por ejemplo, podemos ver en repetidas ocasiones que ellos entendían muy mal el día de reposo. O sea, ellos decían, no, es que el día de reposo básicamente no
hacer absolutamente nada. Entonces el Señor viene y dice, no, o sea, en el día de reposo hay que hacer piedad y hay que hacer lo bueno y hay que procurar ayudar al prójimo, decía el Señor. Y a ellos les confrontaba diciéndoles que ustedes son hipócritas porque aunque la ley dice que a sus animales no los deben sacar si caen en el hoyo, ustedes van y lo sacan y ese mandamiento sí lo quebrantan. Pero cuando es tiempo de ayudar al prójimo que es hecho imagen de Dios y hermano suyo, no lo hacen. Entonces, ellos habían puesto mandamiento sobre mandamiento, que el legalismo realmente es eso. O sea, nosotros como cristianos no somos personas que vivimos sin ley, o sea, vivimos con leyes, tenemos reglas, pero el legalismo es un extremo de esas reglas, es decir, que tú pones un mandamiento encima de otro mandamiento. Entonces, aquí hay los extremos de los cuales debemos de cuidarnos nosotros. El libertinaje, que es el vivir sin ninguna regla, y el legalismo, que es poner un mandamiento sobre otro mandamiento, o inclusive a veces el hecho de interpretar mal un pasaje puede convertirse en legalismo. Entonces, en primer lugar, aquí en este artículo encontramos que el mensaje del Antiguo Testamento no se opone al mensaje del Nuevo Testamento, sino que son complementarios, sino que el mensaje es exactamente el mismo. Y hay tres enfoques que comúnmente se dan del Antiguo Testamento. Y como les comentaba, todos los cristianos en esencia, bueno, cristianos ortodoxos en esencia, todos lo entienden de esta manera, aunque en nuestra confesión está plasmada literalmente como lo entendemos nosotros, que la ley la podemos nosotros seccionar prudentemente en la ley ceremonial, en la ley civil y en la ley moral. Entonces, hoy día es común escuchar que el Antiguo Testamento habla de un Dios de ira, mientras que en el Nuevo Testamento habla de un Dios de amor, lo cual es incorrecto. O sea, nosotros no debemos de verlo de esa manera. Otros dicen que el Antiguo Testamento debe explicarse como una alegoría. Se usaba mucho este método en la iglesia medieval. Y también algunos reformados tienen la idea de este método. Por ejemplo, unos de los predicadores más grandes, como Charles Spurgeon, él tendía mucho a predicar de manera alegórica. Él no era una persona que fuese tan exegético en este sentido estricto de cómo entendemos nosotros la palabra de Dios. Regularmente los reformados tienden a interpretar la palabra de Dios en el contexto histórico en el que se está escribiendo y también en el sentido literal de lo que el texto dice. Y bueno, entonces hay algunas personas que tienden hacia eso. Aquí no estoy diciendo que Spurgeon lo creía diferente, pero él tendía a hacerlo, a hacer ese tipo de predicación. Entonces, un tercer enfoque también es la importancia literal del Antiguo Testamento. La forma en la que nosotros hacemos es que respetamos la gramática y el estilo literario de la palabra de Dios. Entonces, decimos que tenemos un método gramático histórico de poder predicar la palabra. Esa es la tendencia. No significa que no vamos a predicar sermones temáticos o textuales. No significa eso, significa que el estilo es respetar siempre la gramática y el contexto histórico y literario de la palabra. Eso significa que si nosotros, por ejemplo, vamos a predicar un sermón temático o vamos a explicar un sermón temático, el sermón temático está basado en varios textos regularmente y hay que explicar lo que significa cada texto. O si, por ejemplo, vamos a tomar un texto nada más para poder explicar algo, igual. Hay que usar la gramática y también el contexto histórico para predicarlo. Y ya si vamos a predicar de manera como conocemos nosotros comúnmente expositivo, es decir, agarrar un pasaje entero y explicarlo, de igual manera también hay que tomar este enfoque gramático e histórico. Entonces, el Antiguo Testamento a nosotros nos muestra un camino a la vida eterna, o básicamente nos lleva a Cristo, nos empuja a entender a Cristo. El Antiguo Testamento nos habla de cómo ser salvos y el Antiguo Testamento pues nos lleva a las promesas cumplidas en Cristo y es así como nosotros debemos entenderla, ¿no? Y aquí
encontramos la separación entre la religión del judaísmo y la religión cristiana, que el entendimiento que tenemos evidentemente no es el mismo. Para nosotros la cumbre de la palabra de Dios es Cristo. Jesús dijo que las escrituras daban testimonio de él. Entonces él les dijo a las personas: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, en segundo lugar, no debemos tomar como serios a aquellos que ven un mensaje distinto a los dos testamentos. Cuando nosotros encontramos a una persona que dice: no, es que en el Antiguo Testamento era así y en el Nuevo es así, encontramos una deficiencia, y lo que nos manda aquí el arzobispo Cranmer es a no tomar como serios a esas personas que ven algo diferente. Y porque esas ideas también venían de la filosofía de los griegos, ¿no? De ver a un Dios ahí lleno de ira, enojado, y luego acá en el Nuevo Testamento pues ver a un Dios como más tranquilo, más sereno en las cosas, ¿no? Pero en realidad la palabra de Dios nos muestra el carácter de Dios, lo que nosotros conocemos como perfección. O sea, es decir, que si Dios es justo perfectamente. Si es santo perfectamente. Si Dios es amor perfectamente. No lo es bajo las deficiencias en las que nosotros concebimos ciertas cosas, ¿no? Probablemente al estudiar nosotros a la filosofía griega y al concepto romano que había de muchos de estos aspectos morales, pues podemos ver que ellos tenían tendencias bastante alejadas de lo que la palabra de Dios enseña, ¿no? Hoy día también no escapamos de eso. Hoy día, por ejemplo, hay personas que ven a Jesucristo como una persona buena onda, o como un hippie, o como pues una persona sumamente relajada, o como un maestro, o como alguien que dio lecciones morales. Pero esa no es la óptica del Nuevo Testamento, no es la óptica de la Escritura. La Escritura nos muestra a Jesucristo tal y como es, y así nosotros debemos entenderlo. De hecho, la vida eterna está en conocer a Dios. Y esta es la vida eterna, en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Ahí en San Juan capítulo 17, versículo 3, encontramos este pasaje. Entonces, cuando nosotros vemos a un Dios deficiente, evidentemente nosotros nos alejamos de la vida eterna. O también, cuando vemos a un Dios deficiente, nos alejamos de la santidad y de la seriedad que implica el conocimiento de Dios. Ahora, el conocimiento de Dios no es un fin en sí mismo, es un medio. Pero nadie llega a conocer a Dios y a todas, y a practicar todas las bondades del conocerle, como la santidad, como el amor, como la justicia, si no nos tomamos en serio el estudio de la palabra de Dios. Entonces, por eso se nos manda que todos aquellos que ven a un Dios deficiente o raro en el Antiguo Testamento, en el Nuevo, no debemos tomarlos en serio. Los patriarcas no tenían puestos los ojos en las promesas terrenales. Algunas veces se nos hace ver así a nosotros las cosas, pero en Hebreos capítulo 12 encontramos que esta idea es totalmente errónea. Hebreos 12, 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo el peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces aquí en este pasaje, pues con claridad, nosotros podemos ver que la meta del cristiano en todo momento es poner los ojos en Jesucristo. Y dice que aquí nosotros tenemos una gran nube, dice, de testigos, ¿no? El versículo anterior pues habla acerca de la fe de los hombres del Antiguo Testamento. Entonces, dice, teniendo nosotros en derredor nuestro esta gran nube de testigos, despojémonos del pecado y del peso que nos asedia, ¿no? Entonces, en este pasaje podemos ver que tanto los patriarcas como los cristianos
tienen un mismo objetivo de llegar a Cristo, de consolarnos en Cristo, de refugiarnos en Cristo y de andar en Cristo. Entonces, no es esperanzador el prosperar si simplemente vas a morir. Los antiguos, como Abraham, Isaac, Jacob, no tenían esta esperanza de solamente prosperar y morir. Tenían puestos los ojos en algo eterno, en el Mesías, en el Salvador. En tercer lugar, necesitamos aprender a diferenciar entre las aplicaciones de la ley. Y bueno, lo que leíamos a un principio es que la ley la podemos seccionar, no estrictamente, pero sí entenderla en una ley civil, una ley ceremonial y una ley moral. Entonces, la ley civil eran leyes para la teocracia, que era lo que tenía el pueblo de Israel. El pueblo de Israel era una teocracia a un principio, que después se convirtió en un reino, y este reino pues tenía también sus leyes. Y las escrituras pues hablan de cómo deberían de ser las cosas, cómo debería funcionar un reino, cómo deberían funcionar los sacerdotes, cómo deberían funcionar los individuos que eran parte de este reino. Entonces, aquí nosotros podemos encontrar que, por ejemplo, el diezmo era pues una ley civil, o sea, el diezmo se cobraba. O sea, en el Nuevo Testamento ninguna iglesia que ha leído la Escritura va a cobrar el diezmo, o sea, porque el diezmo es algo que pertenece al Antiguo Testamento. Nosotros el diezmo lo vemos de una manera muy diferente a como lo veían los hebreos en aquel tiempo, porque pues era la forma en la que se mantenían los sacerdotes y básicamente el país se mantenía de los diezmos, era como un impuesto. Bueno, hoy nosotros tenemos ciertos impuestos en nuestros países, dependiendo de las leyes, cómo se hayan organizado, pero estrictamente había leyes civiles en ese tiempo que nosotros encontramos en la escritura. Por ejemplo, formas de ir a la guerra, por ejemplo, formas de reglas, había reglas de convivencia ahí entre ellos, que pues algunas de ellas implicaban, por ejemplo, la pena civil, ¿no? Y todo eso estaba diseñado para que ellos vivieran de esta manera. También había leyes ceremoniales, o sea, eran las leyes de los clérigos, o sea, ellos no podían hacer lo que se les daba la gana. Ellos no llegaban y decían, no, pues vamos a adorar así a Dios. No, o sea, Dios había determinado cómo se debería de adorar, y había reglas estrictas y exactas de cómo se debían hacer las cosas. Ellos no improvisaban en ningún sentido, o sea, ellos tenían que estudiar la ley para poder ejecutar correctamente la voluntad de Dios a la hora de tener la adoración pública y también la adoración privada. Por ejemplo, miren, vamos a Deuteronomio. Vamos a Deuteronomio, por ejemplo, aquí pues encontramos un poquito de la ley, cómo debería ser llevada o sea, cómo debería ser usada en lo privado, ¿verdad? Dice Deuteronomio 6, dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye, pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye, Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos.
y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Ese pasaje nosotros lo conocemos. O sea, ¿cómo es que la ley estaba organizada y cómo es que se debía llevar? Hoy, si yo pregunto, hermanos, ¿esta ley es vigente para nosotros? La realidad es que sí es vigente, tal cual así la encontramos, es vigente. Entonces, a veces encontramos algunas oposiciones a esto, ¿no? Como decimos, no, pues que los niños tienen libertad o no entienden ciertas cosas. Bueno, ¿libertad de qué? La libertad que tienen es la libertad de obedecer a sus papás, conforme a lo que enseña la palabra de Dios. Entonces, dice que nosotros tenemos que estar constantemente repitiendo la palabra de Dios a nuestros hijos para que ellos también en su momento la pongan por obra. Que los hijos de nosotros son importantes dentro de la economía del Evangelio, son importantes. Y es importante que nosotros podamos educarlos de la manera adecuada, que nosotros podamos poner por obra y enseñarles a ellos también a poner por obra, conociendo lo que la palabra de Dios enseña. Entonces, dice que las debemos estar repitiendo estas palabras constantemente. Y esto es parte de la ley ceremonial que todavía es vigente para nuestros días. Pero yo creo que nadie en su sano juicio mandaría hacer sacrificios a sus hijos, ¿verdad? O sea, eso es algo que no haríamos. Y no es porque no creamos, o sea, no creamos que esto es algo correcto, o sea, lo creemos, pero como lo creemos y lo interpretamos desde el punto de vista del Nuevo Testamento, sabemos que estos sacrificios ya han quedado obsoletos porque están cumplidos en Cristo, que Él es nuestro sacrificio. Entonces a los niños les enseñaríamos a nosotros que en el Antiguo Testamento se hacían sacrificios representando lo que Cristo haría por nosotros. Creo que en el Nuevo Testamento se habla respecto de Jesucristo. Juan el Bautista dice que Jesús era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces él está hablando de la ley y lo está poniendo en una persona. Imagínense qué graves palabras eran las que decía él en ese entonces. Porque probablemente si algún religioso no lo hubiese entendido, o así como él lo dijo, a lo mejor a Juan el Bautista lo hubiesen apedreado por lo que dijo. Que dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, haciendo alusión a los sacrificios del Antiguo Testamento que se iban a cumplir en Cristo. Entonces aquí encontramos leyes para la adoración pública y privada. Y también encontramos leyes para los días santos, ¿no? Entonces, en el Antiguo Testamento había días santos. Por ejemplo, uno de esos días era la Pascua, ¿no? La Pascua era una de las festividades más importantes del pueblo. Hoy nosotros tenemos un solo día santo de manera general, que es el día de reposo en el que celebramos la resurrección de Cristo. Los otros días que llamamos santos nosotros, pues son días de celebración, en los cuales recordamos la misma victoria de Cristo al ejecutar perfectamente el mandamiento de Dios y cumplir toda la ley por nosotros. Entonces, en la palabra encontramos que Dios ha determinado cómo hacer todas las cosas, cómo es que Dios quiere que se hagan todas las cosas. Y también encontramos una ley que conocemos como la ley moral o los 10 mandamientos. Todas las demás leyes aplicables a la vida cristiana se desprenden de los 10 mandamientos. En el Nuevo Testamento encontramos esto, ¿verdad? Que al Señor en una ocasión le cuestionan cuál es el más grande mandamiento, y Él dice, pues amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Dice, y el segundo es similar a tu prójimo como a ti mismo. Dice, y en esto se resume toda la ley y los profetas. Y hoy el entendimiento cristiano es ese, que el primer mandamiento tiene que ver con los primeros 4 mandamientos que hablan respecto de Dios, del carácter de Dios, de cómo es Dios y de los deberes que el hombre tiene para con Dios. Y enseguida los otros 6 mandamientos nos hablan de cuáles son nuestros deberes para con el hombre. Y que entonces al andar en todos estos mandamientos, cumplimos la voluntad de Dios. Cristo, entonces,
hace este resumen para que nosotros los tengamos ahí, indicando la continuidad de los mandamientos. Entonces, por eso es que la doctrina cristiana no suprime el Antiguo Testamento, sino que dice, no, el Antiguo Testamento no es contrario al Nuevo. Mas ahora nosotros entendemos la palabra de Dios, particularmente el Antiguo Testamento, desde la óptica de Cristo, desde las enseñanzas de Cristo y de los apóstoles. Entonces no se trata de que andemos investigando qué aplica hoy y qué no aplica, sino que en resumen toda la ley se cumple en y por Cristo. Lo que no podemos hacer hoy está cumplido en Cristo. O sea, hay muchas cosas que hoy inclusive sería imposible hacerlas. Por ejemplo, hoy no podríamos adorar conforme a las leyes del Antiguo Testamento porque ni siquiera templo hay. Entonces el templo ha quedado destruido y por alguna razón quedó destruido. Y esto también es profecía del Señor. O sea que esto se iba a quitar porque al final ya no era importante el lugar en donde se adoraba, sino a quién se adoraba. Y que todo eso tenía que culminar en Cristo. Entonces, todo lo demás que tiene que ver con la ley, pues tenemos que hacerlo también en Cristo. Separados de mí, dice, nada podéis hacer. Entonces, el hombre cuando se esfuerza por sus propios méritos, no puede sino quebrantar la ley de Dios. Pero cuando lo hace en Cristo, es cuando cumple la ley de Dios. Y que al final también tenemos esta protección de Cristo por la cual Dios nos mira a través de Cristo. Ahora, cuando hablamos de esto, no debemos ser herméticos a tratar estos asuntos. Por ejemplo, respecto al día de reposo, si yo les pregunto qué cosa es una ley moral, civil o ceremonial. Pensemos un poquito. Y la realidad es que hay matices, porque es moral en el sentido de que se necesita que la gente descanse un día de la semana. Entonces, en ese sentido es moral. Y también es civil en otro sentido, porque muchos países como el nuestro, que han sido influenciados por el cristianismo, hacen que el día que se descansa regularmente es domingo. Inclusive aquí en México se paga lo que se conoce la prima dominical para aquellos que trabajan en el domingo. Entonces, vemos que todo esto es una influencia que hay de la fe cristiana, hacia el mismo magistrado civil. Y también el guardar el día de reposo, pues es ceremonial, porque no nos es permitido adorar a nosotros conforme a las imaginaciones de los hombres, sino que Dios estrictamente ha dejado en su palabra cómo es que nosotros debemos de adorarle. Ya todo lo demás que tengamos nosotros, ciertas visiones o ciertas posturas respecto a cómo se debe adorar es otra cosa, pero en lo que sí estamos de acuerdo, creo yo, todos los cristianos ortodoxos, es en que Dios ha establecido exactamente en la Escritura cómo se debe de adorar. Entonces el Antiguo Testamento es maravilloso en su contenido y sería un error grandísimo querer deshacernos de él, aunque sí ha habido intentos de hacerlo. En el pensamiento reformado, la palabra de Dios se compone necesariamente de los dos testamentos. Los dos son necesarios para tener un completo panorama respecto al Evangelio. Amén. Oremos. Señor, nuestro Dios, Padre Todopoderoso, te damos gracias por tu palabra, Señor, y por la continuidad de ella, Señor. También esto es una muestra, Padre, de que estamos en la verdad a la hora de tomar, Señor, lo que siempre ha sido tu palabra en todo momento, en la cual has dejado al mundo, Señor, a través de un pueblo santo que te ha honrado, Señor, y también hoy mismo, Señor, también tú has constituido, Señor, este pueblo que se ha engrandecido por la obra del Cordero que derramó su sangre por los pecados de aquellos que creyeron en su momento, pero también, Señor, por todo el mundo. Así que te rogamos, Padre, que podamos tener un entendimiento, Señor, una piedad y también
el deseo de escuchar tu palabra para poner en práctica todo aquello que tú nos mandas y que en esto, Señor, podamos encontrar felicidad y gozo. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén.